Buenos días, chicos. Una disculpa por el audio de las diapositivas anteriores que no se está escuchando. La ventaja es que ya tienen lo que van a hacer de la primera actividad y ya también tenemos la información, solamente es que haya una explicación que se las voy a dar en el momento. Los que puedan reproducir el audio anterior sin problema, solo cotejan información de esta a la anterior. Los que no puedan reproducir el anterior, pues igual solamente con la explicación que les estoy dando a continuación. El primer tema que vamos a ver es la entrevista de selección. La entrevista de selección en el área laboral tiene varios nombres: entrevista de empleo y entrevista laboral. La entrevista es una herramienta que utiliza el entrevistador como intercambio de información entre dos personas, el candidato y el entrevistador. El entrevistador es el que cuestiona, el candidato es el que contesta, ¿sí? Puede también hacerse de doble vía. En cuanto a el candidato puede generar ciertas preguntas, no todas, ciertas preguntas permitidas que el entrevistador puede contestar relacionados con la vacante, ¿sí? Esta modalidad de entrevista lo máximo que dura son de 30 a 35 minutos porque tenemos el término tiempo que es un factor muy importante cuando estamos en proceso de contratación. A veces hay vacantes cuyo tiempo es muy corto para poder contratar porque si no perdemos mucho tiempo, mucha productividad, muchos costos, entre otros, ¿no? Lo más convencional de la entrevista de empleo en cuanto a tiempo es de 10 a 15 minutos lo convencional. Puede durar más tiempo si así lo requiere la vacante, ya sean vacantes de mucha presión, de mucha importancia o vacantes que requieran tener mucho cuidado de seguridad al momento de contratar a la persona. Bueno, todas estas condicionantes de la entrevista de empleo, ustedes pues se van a enfrentar a ellas cuando hagan la entrevista o cuando les toque trabajar en este campo de la empresa. También es importante indicar que es una de las fases más relevantes, ¿no? Es una de las fases que nos interesan más y que no todas las empresas las trabajan en el mismo periodo. Hay empresas que comienzan con la entrevista de selección, otras que utilizan el proceso de manera intermedia y otras que utilizan el proceso hasta el final. Eso va a depender mucho de cada organización o cada empresa y también hay momentos en los cuales la entrevista de empleo se trabaja solamente como fase única. También depende de cada empresa y de pues la extensión de la vacante, o sea, de la importancia de la vacante. En la diapositiva aquí les estoy poniendo 4 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de entrar a la entrevista de empleo, ¿sí? La situación psicológica de interacción. Recordar que va a ser nuestro primer contacto físico de tiempo, nuestro primer contacto directo, prolongado con el candidato. Un intercambio de información, el tipo de lenguaje, el tipo de información que obtengamos. Podemos tener corroboración de información, ya tenemos un contenido previo por la solicitud de empleo o por el currículum. Podemos confrontar información, alguna información que esté desajustada o que no sea la correcta desde los documentos anteriores. Podemos también encontrar hallazgos, cosas que el candidato no ha dicho y que dentro de esta entrevista surgen. Quiero dejarles también en claro que en esta fase es más chamba del candidato porque como ya está físicamente con ustedes, pues va a ser un proceso de defensa, va a ser un proceso en el cual tiene que mostrarse lo mejor en capacidades, habilidades y personalidad y en cuanto a conocimientos y experiencia para poder ser o acercarse al candidato que ustedes esperan bajo perfil. Integrar los datos de que se dispone de la persona, ¿no? Esta entrevista nos puede servir para generar los perfiles o para generar el informe de toma de decisión o completar información para la toma de decisión. Por lo consiguiente, por eso les digo que es una fase importante. Y nos permite también ver la compatibilidad en cuanto a la personalidad de nuestro candidato con relación a la empresa, para ver si es viable o no es viable esta persona al momento de ser contratada. Todos estos 4 puntos a mí me sirven de base para conocer el trabajo que yo tengo como entrevistador,
o como jefe de recursos humanos o como gestor de talentos para enfrentarme al candidato. En cuanto a la entrevista de empleo, acá hay dos puntos importantes muy generales, ¿no? En todas las entrevistas de trabajo, el entrevistador va a seguir ciertas pautas, sobre todo en lo que se refiere a las preguntas de tipo directo, en las que se pedirán datos concretos que más tarde servirán para comparar con el candidato. Lo que les estaba diciendo de la recabación de la información. Las principales preguntas que se piden, responden, son siempre las mismas y que más allá de tener que explicar detalles sobre el currículum o solicitud de empleo, se trata de que se demuestre quién es el candidato, si sabe hacer su trabajo o no lo sabe, si se puede o no se puede contratar o si se acerca al perfil. Importante. El tipo de entrevista que nosotros hagamos va a depender mucho también de la gestión de cuestionamientos que tengamos. Se espera que nosotros entremos a la entrevista como entrevistadores con una guía básica de posibles preguntas relacionadas con la vacante. Estas preguntas tienen flexibilidad, pueden ampliarse, pueden reducirse, pueden cambiarse, adaptarse a la persona a la cual estamos valorando su perfil. ¿Sí? Pueden corroborarnos información del currículum, pueden ser parte de la solicitud de empleo o pueden ser totalmente nuevas. No necesariamente vamos nosotros a tener las mismas preguntas para cada candidato. Lo ideal sería eso, que pudiéramos, según la vacante, tener una multiplicación de preguntas solamente para esa vacante. Y sí las tenemos como parte de guía, pero no siempre se van a poder implementar en esta interacción o en este canal de mensaje como nosotros quisiéramos. Casi siempre personalizamos. Posiblemente la entrevista de selección es el mayor elemento o el principal elemento de importancia en el proceso de contratar a alguien. Con frecuencia es el primer contacto directo, es lo que les estaba yo comentando. Hay muchas empresas que se basan solamente en esto para poder contratar. Bueno, explicándoles un poquito más. Una macroempresa siempre va a tener diferentes fases según las vacantes de contratación, pero empresas pequeñas, microempresas, pequeños emprendedores o, por ejemplo, empresas de comercialización con puestos medios bajos, como cajeros, promotores de ventas, promotores de mostrador, canvaseo, entre otros, ¿no? Encargados de bodega, por decir ejemplos, ¿no? Siempre va a haber un punto importante sobre la entrevista. Va a ser la única fase o una de las tal vez únicas fases que se encuentre al momento de seleccionar. Esto ustedes no lo deciden, esto lo decide la empresa, lo decide el crecimiento de la empresa o la magnitud de alcance que tiene la empresa y de las condiciones y requisitos que la empresa tenga. En esta diapositiva les puse, y ojalá y pudieran ustedes desde las diapositivas anteriores ampliar un poco el formato. Existe vamos a poner como que una división en la entrevista de empleo. Tenemos la entrevista inicial, la entrevista intermedia o de desarrollo y la entrevista final. Todo esto no se separa. Se percibe conforme nosotros le damos esa funcionalidad a la empresa, a la entrevista de empleo. O sea, vamos a suponer, yo comienzo mi entrevista de empleo, tengo pensado que va a durar entre 25 a 30 minutos porque la vacante es importante y tengo cosas que preguntar. Estas 3 pautas se van a reflejar conforme estoy avanzando, desde el inicio, desde el primer contacto hasta que se va el candidato, ¿sí? Pretende corroborar los datos del candidato con base a la información previa. Se pretende tener contacto visual y registros observacionales de la conducta. Se le da al candidato información de la vacante, condición de trabajo, sueldos, etc. Aquí en este punto es donde yo les digo que sí podemos interactuar, no mucho, pero sí se puede interactuar con el candidato. Hay candidatos a lo mejor muy ansiosos que preguntan mucho. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y por dónde se encuentra el vacante? ¿Y cuándo me va a contratar? ¿Y cuándo me va a avisar? ¿Sí? Ustedes tienen que seleccionar el tipo de preguntas del candidato que ustedes están en disposición de contestar. Nunca liberamos información más de la adecuada,
¿sí? Al no ser que sea muy necesario. Hay veces que preguntan cuánto va a ser el sueldo que se percibe. Si a ustedes les permiten liberar esa información, adelante. Pero si hay una restricción en cuanto a si el candidato conoce cuánto se les paga, a lo mejor no nos van a terminar el proceso, pues igual y no lo contestan, ¿no? O sea, igual pueden ustedes indicarle a la persona que eso posteriormente, si es contratado, se le va a liberar. La documentación adicional se entrega aquí para corroborar la experiencia. ¿Cuál es una documentación adicional? Tal vez algún tipo de cartas de referencia, tal vez algún tipo de información solicitada de experiencia, algunos cursos, talleres, ¿sí? Cualquier información adicional que se requiera para poder cotejar esa información. De hecho, a veces se hace el estudio socioeconómico antes y sobre el estudio socioeconómico más la información previa se hace la entrevista, ¿sí? Acuérdense que la entrevista no tiene una posición fija en la fase de selección. Esto va a depender de la organización. Primer filtro evaluativo antes de pasar a la entrevista posterior. Eso es, por ejemplo, a la evaluación posterior, perdón. Eso es si tenemos fases previas o fases posteriores a la entrevista. O sea, eso ya ustedes lo van a decidir conforme al campo de acción. ¿Cuáles vendrían siendo los elementos básicos de la entrevista inicial? Digamos que estos son los elementos que se dan en el primer contacto, desde que el candidato pasa a la oficina o al espacio donde ustedes lo van a recibir, desde que se hace el rapport, se le da la mano, se le invita a sentarse, ¿no? Hay que sacar los datos generales. Estos datos generales son datos muy específicos de la persona, corroborar el nombre, la edad, la localidad, tal vez dirección, etc. Su experiencia laboral, el motivo de entrada y de salida de las empresas anteriores o de los trabajos anteriores, qué tanto sabe y qué tanto puede hacer, cuánto percibía en cuanto a pagos o en cuanto a cuotas de remuneración o sueldos, con quién vive, familiares que están con él, ¿sí? O a quienes mantiene, qué hace en sus tiempos libres, cómo se divierte. Aquí también se pueden checar las referencias personales, quienes están dispuestos a darle el beneficio, darle la parte positiva de la opinión personal, ¿no? Y cuáles vendrían siendo sus metas a futuro. Esto a nosotros nos sirve porque también a partir de esta información muy básica podemos saber las intenciones del candidato. Hay candidatos, como se los dije inicialmente, que no se quedan, ¿sí? Hay candidatos que buscan, por ejemplo, la vacante que nosotros ofertamos como un trampolín para dentro de la empresa y subir o para otras empresas y subir, ¿sí? Si a nosotros no nos conviene lo segundo, es mucho más fácil que mejor descarten la contratación si lo vemos muy interesado en un desarrollo personal muy marcado. A grandes pasos o a pasos acelerados, ¿no? Tienen que checar y corroborar esta primera información para tener los datos específicos de la persona. El entrevistador. Ustedes como parte de recursos humanos, del Departamento de Recursos Humanos, son el recurso humano de la empresa, ¿sí? Y a veces no todos tenemos esa habilidad para ser entrevistadores. La ventaja es que para entrevistar podemos tener características innatas o desarrollar en desempeño estas características. Hay elementos que un entrevistador debe poseer. Entre ellos es el conocimiento, la habilidad, las demandas, las necesidades, la interacción, el candidato y el papel que el entrevistador juega a lo largo de su participación en este proceso. Importante. Yo como entrevistador debo conocer al 100% la vacante, porque si no, no voy a poder contestar la información que me pregunten, ni tampoco voy a poder ubicar a la persona digamos que en la demanda o en la solicitud requerida. Hay candidatos que a lo mejor no están para esa vacante que solicitan, sino para otras que a lo mejor disponemos. Si tengo el conocimiento de la vacante y de otras vacantes, puedo distribuir a esos candidatos y no perderlos, ¿sí? Tengo que conocer. Tengo que tener esa habilidad para enfrentarme a la entrevista, tener menos pena, ser más empático, ser más firme, no dudar tanto,
¿sí? Cubrir las demandas de la organización en tiempos y formas, nuestras propias necesidades, las necesidades del candidato y las necesidades de la empresa, entre otros, ¿no? Esta diapositiva creo que nos plantea, a pesar de que tiene poca información, nos plantea nuestra postura como entrevistador. ¿Qué conocimientos nosotros tenemos que tener? Bueno, a grandes rasgos, o sea, el conocimiento tiene que ser absoluto, hipotéticamente hablando. Quiere decir que si no conocemos a la empresa, no conocemos dónde estamos parados, va a ser muy difícil que contratemos a la persona adecuada y que tomemos decisiones acertadas. El que tiene conocimiento es más efectivo que el que ignora, ¿sí? Hay dos categorías básicas de lo que ustedes tienen que conocer. De antemano, lo que es a la empresa, ¿sí? Y posteriormente al recurso humano, ¿sí? Al recurso humano. Estamos hablando que dentro del conocimiento de la empresa tenemos la variedad, ¿sí? De la información que la empresa nos proporciona, los climas y ambientes y relaciones de trabajo, bajo qué sociedad o bajo qué cultura o bajo qué parámetros está establecida la organización y cuáles vendrían siendo los requisitos de la vacante. Y bajo el comportamiento humano hay que entender a la persona, comprender la diferenciación de los talentos, qué tanto tienen en experiencia, cómo se comportan, cuál viene siendo el objetivo de la persona dentro de la empresa, entre otros. Recuerden que un candidato que tiene por naturaleza objetivos parecidos, cimentados a los de mi organización, a los de mi propia empresa, va a tener más ventajas sobre otros porque no tengo necesidad de implantar el chip. No tengo necesidad como que de programarlo o reprogramarlo porque me va a llevar emocional, afectiva, moralmente, físicamente, mentalmente, psicológicamente, lo que quieran, me va a llevar más tiempo de que comprenda hacia dónde vamos. Y posiblemente lo voy a coartar mucho si lo contrato porque no lo voy a entender. Tienen que ver qué tanto esta persona es compatible con la organización. El conocimiento que debemos de tener, ya saben, es desde el organigrama, la misión, la visión de la empresa, los objetivos generales por los cuales más que nada fue construida la organización en la que estoy, leyes, políticas, legalidades, por ejemplo, la vacante, cotizaciones, contabilidad. A grandes rasgos sí debemos. Hasta el hecho de dónde se ubica la vacante, cuánto tiene que caminar la persona, en qué departamento se encuentra, qué movimientos va a tener dentro de la empresa, es importante conocer. A esto a ustedes se les aúna un conocimiento específico, no sé cuál, eso va a depender de cada empresa. Un conocimiento específico de algún movimiento exacto de alguna organización. Vamos a suponer como ejemplo, Bachoco, ¿sí? A lo mejor Bachoco tiene procedimientos legales muy propios para la empresa o tiene, por ejemplo, actividades que a pesar de que otras empresas en esa misma vacante compartan, no son las mismas de ejecución. Hay algo más, hay algo de menos. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las habilidades del entrevistador? Aquí les puse 4. Las sociales, las de comunicación, las de análisis y las de toma de decisión. Para resumirles a grandes rasgos esta diapositiva y no entrar tanto en la lectura de la misma, ¿no? Se le llama sociales porque tienen que tener una habilidad social. Chicos, para poder entrevistar, prácticamente como dirían los actores, cuando entro a escenario necesito ver a todos como calabazas, porque al verlos como calabazas, simple y sencillamente el show puede fluir. Tengo que tener esa habilidad de poder saludar, de poder generar rapport, de sentar a la persona, entablar pláticas hasta improvisadas de una forma coherente y circunstancial. De comunicación, saber cómo expresarme, saber cómo hablar, saber en qué momento hablar, generar pautas de comunicación, un lenguaje entendible, adecuado, no repetir tanto la información, al no ser que sea necesario, entre otros. Analíticas,
capacidad mía de poder confrontar toda esa información y confrontar la información obtenida entre los propios candidatos. Recuerden que una persona que pasa o que está en la fase de entrevista es porque ya recorrió bastante camino. Es porque ya varias de las fases anteriores, si las hay, ya las aprobó. Por lo consiguiente, si ya las aprueba, pues estamos hablando de que ya es un paso más decisivo y es un paso más directo. Por lo consiguiente, a nosotros sí nos incrementa la capacidad de pensar y de comparar perfiles para buscar el mejor y la toma de decisión. Quiere decir que al momento que nosotros digamos, vamos a contratar, es porque toda la información que nos dio el candidato, más lo que tenemos en conocimiento previo, está dando resultados y está siendo cotejado favorablemente para este o estos candidatos. La preparación de la entrevista de trabajo. Bueno, esta diapositiva es a grandes rasgos. La entrevista de trabajo, ¿sí?, es el paso clave dentro del proceso de selección. Esto nosotros ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Se debe de tener en cuenta que ya es parte ventajosa para el candidato llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque como ya tiene el contacto con nosotros, ya es mucho más fácil de caer bien o caer mal, de identificarse o generar estereotipo, de poder mostrar su habilidad o de plano descartarlo porque no es la mejor opción. ¿Cuáles vienen siendo las demandas que nosotros tenemos? Ser entrevistador es uno de los papeles que se desempeñan en la organización. Les digo que es uno de los tantos papeles que se hacen porque nosotros no solamente jugamos el papel de entrevistar. Ustedes ya se dieron cuenta en lo poco que pudimos accesar a la empresa que les aceptó, que podemos ser desde entrevistadores hasta ir al SAT a dar de alta a alguien. Podemos ser desde reclutadores hasta el que va por el café. Podemos ser desde encuestadores hasta los que pagan nómina o diseñan contratos, o sea, hacer análisis. O sea, podemos ser muchas cosas. Se espera cordialidad y amabilidad, pero frialdad y objetividad del análisis y del juicio. Ustedes dirán, es que es incongruente. Yo soy psicólogo y por ser psicólogo me enseñan a mí cómo a generar cierta empatía. No la perdemos, pero el tipo de psicólogos laborales que vamos a hacer nos obliga por la institución en donde estemos a ser un poquito más limitados. Yo voy a ser amable, pero no apapachador. Yo voy a ser cordial, pero no voy a ser accesible ni asequible con lo que las personas demanden, ¿sí? Sin embargo, puedo dar, por ejemplo, una taza de café, puedo dar un vaso con agua, pero no le puedo prometer que lo voy a contratar ante una situación muy personal y muy particular, tal vez muy triste, que pueda estar pasando el candidato. Poder trabajar bajo presión. Importante, chicos, sobre todo eso. Imagínense, les pongo así como ejemplo. Yo tengo 5 candidatos, ya pasaron por la fase de entrevista y los 5 lo hicieron súper bien, donde yo de plano, al compararlos, los 5 son mis gallos y por mí yo los contrato a los 5 porque son buenos elementos, pero solo puedo contratar a uno. Imagínense la presión. Es estar revisando perfiles y volverlos a revisar y volverlos a revisar, porque debe haber un detalle en esa información que me está proporcionando el candidato con respecto a otro que marque la diferencia, ¿sí? Forzarse a trabajar con rapidez en juicios difíciles. Imagínense que tengo que tomar una decisión, tengo que emitir un juicio y me está presionando el jefe. Tienes que dármelo mañana, pero tengo que checar, tienes que dármelo mañana, pero hay que checar, tienes que dármelo mañana, ¿sí? Eso es importante porque tengo que dar una mejor valoración, la más óptima y la mejor, que ocasione menos problemas para la empresa y que realmente pueda otorgar ese beneficio a la institución. Presión ante la venta del trabajo y menos evaluación real, limitantes de tiempo. Bueno, esto es importante. Chicos, como se los mencioné en algún momento, nosotros no producimos, ¿sí?
Nuestro trabajo en recursos humanos, como recurso humano, no es producir, no producimos botellas, no producimos ropa, no maquilamos, no producimos ventas, no estamos a destajo, no estamos por comisión. Nuestro producto se ve en la calidad de trabajo al final de todo el proceso. Si yo puedo tener candidatos que duren tiempo en la empresa y que no ocasionen problemas, ay Dios, ya vendí mi trabajo. O sea, mi trabajo fue óptimo. ¿Sí? El entrevistador completo debe darse cuenta de las presiones y demandas de su propia organización. Debe estar sereno ante las exigencias y ante los conflictos. Hay dos tipos, de hecho no, tres tipos de conflictos de los cuales el entrevistador se enfrenta durante esta fase. Uno, la empresa, las limitantes y las exigencias. Dos, los compañeros, las limitantes y las exigencias. Y tres, el propio candidato. Hay candidatos que han pasado muchas veces por esta fase y se vuelven expertos en la materia porque algunos tal vez desafortunadamente no han sido contratados. Eso quiere decir que se vuelven, sin ofender y sin utilizar una palabra inadecuada, mañosos. Se vuelven mañosos porque si somos novatos nos agarran pero de la colita. Así se los pongo fácil. Nos agarran de la colita, nos agarran por donde menos nosotros hemos puesto el refuerzo o hemos puesto la barrera. ¿Sí? Ojo con esta parte, sobre todo con el candidato. ¿Sí? El candidato puede ponernos, se vuelven conflictivos, aún siendo candidatos, y pueden volvernos víctimas de su proceso. Al fin y al cabo, ¿qué buscan ellos? Ser contratados. Ser contratados a como dé lugar. Tampoco los podemos juzgar de que sean buenos o malos, no existe eso. Pero sí podemos juzgarlos en cuanto a que si les quieren ver o sobrepasar los límites, ustedes tienen que ponerlo y limitarse por completo. ¿Cuáles vendrían siendo las necesidades del entrevistador? Recuerden que no dejan ustedes de ser también seres humanos. Eso me lleva a una anécdota a contarles. En alguna ocasión nosotros estuvimos, ¿sí? Ya en los anales de la historia, estuvimos trabajando en el proceso de estudio socioeconómico y selección de personal para Sambors, ¿sí? Y bueno, nosotros como consultoría contratada, sin embargo también Sambors tiene su propio departamento de recursos humanos. Bueno, llegamos a hacer entrevistas que nos solicitan y a mí me asignan a un compañero propio de la empresa Sambors. Chicos, había tomado creo que un día anterior. Realmente olía mucho alcohol. La realidad es que no podemos hacer esto. O sea, está entrevistando a dos candidatos que le tocan, yo estaba presente y la verdad yo ya estaba hasta tomada de su propio olor a tomadera. Entonces sí fue muy marcada la actitud anterior que tuvo, la conducta anterior que tuvo. Y eso no lo podemos permitir, porque nuestro papel está en juego, nuestro trabajo está en juego. El entrevistador debe percatarse de sus propias necesidades y la demanda que le plantea su vida personal. En la entrevista, las ansiedades y los miedos a menudo se transforman en un mal desempeño. Cuando hay una necesidad en el dominio o la aceptación puede llegar a hacer que el entrevistador se involucre demasiado en una conversación, involucre emocionalidades y afectos. El juicio puede malograrse con la propia indisposición. ¿Esto a qué se refiere? 1. Si esta persona tal vez no hubiera ido a trabajar o se hubiera reportado enfermo, hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque ya consideró su limitante, su condición limitada al haber ido. Obvio, esto no debería pasar a cada rato, porque si pasa a cada rato ya sería fuente de despido, ¿no? Pero me tengo que percatar de lo que tengo. Vamos a suponer que voy a hacer entrevista, pero un día anterior tuve un conflicto muy fuerte, una discusión familiar fuerte o un problema económico fuerte. De preferencia, poder cancelar o poder reagendar. Esa es la palabra, reagendar nuestras entrevistas para no dar una mala impresión o para no generar una indisposición, una falta de dominio sobre el tema. Importante, los novatos, a veces el miedo. El miedo, de verdad chicos, cuando alguien está nervioso y cuando el entrevistador está nervioso, se huele, como dicen, se siente el miedo, se huele el miedo. Y el candidato que es mañoso, el candidato que es muy inteligente, ¡ay Dios! Ya nos agarró por allá.
ya lo detectó rápido y va a hacer todo lo posible para manipular cierta información para que tú lo aceptes o para que tú te confundas. No permitir esto. Al igual que, por ejemplo, cuando llega una persona que tal vez no nos cae bien. Bueno, como ejemplo les voy a poner esto. En una entrevista anterior, ¿sí? Yo tuve problemas con un candidato. Vamos a suponer que se me puso violento, quise calmarlo y no se pudo y tuve que sacarlo. La verdad tuve que sacarlo porque a fuerza quería que yo lo contrate y tuve un mal momento. ¿Qué va a pasar con las entrevistas posteriores? Voy a estar siempre a la defensiva. Tratar de que esto no pase. Al igual si a mí me dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Trata de no contratar gente que no sea de la religión católica. Ay, y si yo no pienso lo mismo, ahí sí tengo yo que bandearme. ¿Por qué? Porque esto puede generar cierta incomodidad hacia la empresa y generarme más estrés y más incomodidad si alguien viene de esta religión. O sea, que al fin y al cabo todas las empresas deberían de ser laicas, ¿no? Pero como ejemplo, les quiero aterrizar esta parte. Ni identificarnos con la persona, ni generar el estereotipo. Y si de plano no me siento bien, emocional, física, afectivamente, preferible posponer el momento o el evento hasta que yo pueda sentirme mejor. Obvio, si esto lo haces a cada rato, te van a despedir. Pues estamos hablando en casos muy necesarios y extremos. La interacción del entrevistador. La entrevista puede considerarse como un proceso dinámico y de interacción. Se debe conducir la entrevista de forma eficiente, pero no mecánica, artificial o rebuscada en la forma de ser. Darse cuenta de las modulaciones emocionales, las asociaciones y sentimientos aprendidos, el entrevistador completo. Bueno, esto ya son puntos marcados con anterioridad en la explicación. Lo que sí les quiero dejar en claro en esta parte es, de nosotros depende la realización de la entrevista. De nosotros depende la consecutividad, el clímax y la finalización de la entrevista. Pero del candidato depende, y eso nosotros no podemos meternos, del impacto de la entrevista, ¿sí? Que esa es una ventaja que nos da este proceso. O sea, nosotros nos encargamos de la estructura, pero al fin y al cabo el que da su mejor o peor cara es el candidato, no nosotros. La expresión del candidato ante el entrevistador, ¿sí? El entrevistador interactúa con muchos candidatos. Diferentes personas crean problemas y oportunidades para el entrevistador, lo que les decía antes. Se debe adaptar el vocabulario, expresión, educación y cultura. Debe ser paciente, parco, controlado, canalizador, abordar de forma directa al candidato, pero tampoco sin ser hostigante. No dejar que los sentimientos frustren el juicio y la crítica. Acá hay 2 o 3 puntos que sí, independientemente ya los vimos, pero que sí me gustaría recalcar. 1. El entrevistador interactúa con muchos candidatos. Chicos, tenemos candidatos tímidos, candidatos parcos, asertivos, agresivos, manipuladores, seductores, humores, o sea, humorísticos o cómicos, simpáticos, desagradables, como quieran verlo. Para nosotros, solo son candidatos. Así sea feo, así sea bonito, para nosotros no tienen ni siquiera físico, ni siquiera cara, ni siquiera cuerpo. O sea, para nosotros tienen lo que es, ¿sí? La figura del que va a desempeñar idóneamente o adecuadamente la vacante, ¿sí? Ahora, se debe adaptar el vocabulario, expresión. Eso es importante también. En un ejemplo, por darles de experiencia de vida, platicaba yo mucho con un compañero de trabajo, ¿sí? Con relación a cómo debe ser el lenguaje, que yo debo de tener con respecto a mi candidato. Chicos, si yo me topo con el mofles, no voy a hablar como el mofles. Si yo me topo con el intelectual, no voy a subir hasta el intelectual. Pero ojo, tiene que ser un vocabulario y un lenguaje entendible.
Si tengo una persona que, vamos a suponer, por escasos recursos o por una condición de estatus un poco más baja o por escasez de educación, cultura, como quieran verlo, o sea, como quieran plasmar a esta persona, que a lo mejor habla mucho de mentadas de madre y sí está dando buena información y tiene mucho conocimiento y tiene mucha experiencia, pero menta madres y todo eso. Chicos, si no lo quiero para que dé la cara al público, en primera, eso a mí tal vez no me vendría afectando. Ahora, ¿cómo va a ser mi lenguaje con él? ¿Va a ser mi lenguaje más popular? ¿Va a ser mi lenguaje más coloquial? Pero no necesariamente yo llego a los insultos, ¿sí? Y tampoco voy a expresar cada vez que se insulte muerta de risa o muerta de coraje. No es así. Tengo que ser muy parco en eso. Mi lenguaje puede ser coloquial sin llegar a ser tal vez ofensivo, prosaico o demasiado popular. ¿Estamos? Ustedes regulan eso. Si mi receptor de información o la persona a la que estoy cuestionando tiene una capacidad intelectual muy elevada, tiene muchos tecnicismos, muchos mecanismos técnicos en el lenguaje, igual y por qué no, puedo elevar mi lenguaje sin necesidad tal vez de hablar con palabras que ni yo mismo entienda. Hablo con el lenguaje que entiendo, pero en un nivel mucho más educado, refinado, en un nivel mucho más intelectualizado, ¿sí? Bueno, esta parte es importante. Ya hablamos de la entrevista, ya hablamos de nuestras condiciones como entrevistadores y de nuestros candidatos. Pero ¿qué pasa con la estructura o la formulación de las preguntas? Chicos, hay muchos tipos de entrevista que como psicólogos ustedes conocen y les falta conocer en todas las áreas. Y también nosotros manejamos dentro del área de recursos humanos, dentro del proceso de selección, tres posibles formas de hacer entrevista. Tengo preguntas que pueden ofrecerme información cerrada, como la estructurada. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Cómo te llamas? María. ¿Sí? Puedo también tener una entrevista semiestructurada que me lleve a preguntas que pueden ser cerradas o ligeramente proporcionar alguna información. Mencióname tres características que te hacen ser una persona adecuada para la institución. Que soy proactiva, que puedo tratar con la gente y que soy bastante flexible ante las disposiciones y las demandas. Eso es una pregunta semiestructurada, ¿sí? Y entrevistas libres o preguntas abiertas o guión abierto. ¿Sí? Mencióname varias características que tú consideres positivas del jefe inmediato que tuviste. O cuéntame cómo fue la relación con tu jefe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntame cómo te llevabas con él. ¿Sí? ¿Por qué les hago hincapié en esta parte? Por la simple y sencilla razón que esto nos sirve a nosotros para un guión interno. Uno, chicos, yo no puedo entrar, al no ser que tenga mucha experiencia y mucho entrenamiento, no puedo entrar a la y se va. No puedo entrar prácticamente desnudo, ¿sí?, a la entrevista. ¿Eso qué quiere decir? No es que no tenga ropa, sino que yo no podría entrar sin un guión de preguntas basadas en la vacante. Aunque sea 3, 4 tópicos, rubros de temas que voy a preguntar, ciertas preguntas que me puedan enlazar para sacar más preguntas y más información. Eso es lo ideal. Tendría yo que tener mucha experiencia, tendría que haber trabajado mucho tiempo en la organización, en esa empresa, o realmente ser un erudito y conocer todas las vacantes de pe a pa, así como a toda la empresa de pe a pa, y mucha seguridad para que yo pueda entrar, ¿no? Que es ustedes con la experiencia lo ganan. Siempre es bueno tener un guión en la modalidad que ustedes adapten, ¿ah? Y en la modalidad que me pida la empresa. O sea, esto no es requisito combinarlo. Puedo combinar, puedo generar un tipo de entrevista estructurada, semiestructurada y libre. Puedo adecuarme a un tipo de preguntas o un tipo de entrevista. Eso va a depender de la empresa y de ustedes como entrevistadores, qué es lo que más les beneficie, ¿sí? Sin embargo, siempre es aconsejable entrar con un proceso de guión o con una chafa, vamos a ponerlo así, con una guía, ¿no? O sea, con algo que me apoye al momento de hacer fluida la entrevista. Por lo menos 10% de seguridad y 90% que se desarrolle a partir de la entrevista con el candidato.
Ahora, los tipos de preguntas. Chicos, yo tengo varios tipos de preguntas acá. Las abiertas, las cerradas, las semiestructuradas, ¿sí? Vamos a poner las de contenido fácil, las de contenido difícil. Para el área de recursos humanos, para la entrevista de empleo, hay dos tipos de preguntas muy marcadas. Las directas, que son las incómodas, y las comunes habituales, ¿sí? Una pregunta común habitual es la que en cualquier momento hago, me ofrece información básica, me ofrece una información que la persona puede estructurar, que no le lleva mucho tiempo y es corrida. Ahora, una pregunta incómoda o directa son preguntas especializadas de los temas, especializadas de la vacante y que confrontan a la persona con la propia información dada. Hacen que la persona genere una profundidad, genere un nivel de dificultad y, ¿por qué no? Hasta evidencia la pregunta. Al candidato. La pregunta evidencia al candidato, ¿no? No siempre se hacen estas. Estas van a depender de qué tipo de candidato nos toca, cómo está fluyendo su información, qué tantas dudas tengo como entrevistador sobre la información que me está dando y sobre la honestidad que estamos teniendo, pues entre otros, ¿no? Entre otros elementos. Solamente sí tienen que tener ustedes muy marcado esto. La pregunta incómoda es de carácter especializado, es de carácter directo, es de carácter confrontativo y es de carácter interno a la situación de la persona, ¿sí? ¿Por qué dejaste el empleo anterior? ¿Por qué lo despidieron? ¿Sí? Esas son preguntas directas, preguntas incómodas, ¿sí? Si ganaba bien, ¿por qué se fue? Ahora, una pregunta habitual como las que tienen en el ejemplo de la diapositiva. ¿Sí? Un ejemplo de preguntas habituales de entrevista serían estas. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Con quiénes vives? Entre otras. ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos? ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos? Nosotros somos, pues, la pieza clave, ¿sí? La pieza clave no solamente para la organización y para el candidato, sino también para nosotros mismos. El punto número 4 de esta diapositiva lo enmarca todo, chicos. Se debe tener en cuenta de que al parecer y que al pertenecer dentro de la organización, primero es la empresa, antes que el candidato. Primero nos debemos a la formación de nuestro trabajo dentro de la organización, porque nuestra chamba implícita y correcta debe ser proveer a la empresa o a la organización de lo mejor en elementos de recurso humano. Si no lo proveemos a la organización o a la empresa estos elementos de recursos humanos correctos, nuestro trabajo ya no está valiendo. El entrevistador completo no solo debe tener conocimientos, habilidades, percatarse de las demandas, ser sensible y entender las situaciones de los candidatos y de la empresa, sino también ver cuando está restringido y mantener sus distancias. Existe algo que se llama la entrevista final. ¿Se acuerdan que al inicio se los mencioné? Ok. La entrevista final es un proceso dentro de la entrevista de empleo que, uno, me va a permitir hacer los cierres. 2, me va a permitir cotejar, conjuntar la información básica para poder exponerla a mis superiores. Y 3, me va a permitir hacer la toma de decisión, ¿sí? Analizar y tomar decisiones. El rol del entrevistador final suele asumirlo, ¿sí?, el mismo o el propio empresario directivo de la organización donde nosotros estemos. La selección de estos candidatos, nuevos empleados, a veces nos las van a dejar a nosotros y en la gran mayoría de las veces los directivos, jefes o dueños son los que toman, ¿sí?, la decisión final. No se frustren. Ustedes hagan su mejor esfuerzo, su mejor empeño en proporcionar toda la información de perfil adecuada para que ya los que tomen la última decisión estén conscientes de qué es lo que van a hacer. Ya si los demás toman una decisión equivocada, por lo menos ustedes tienen información sólida, tienen una base en específico de, vamos a ponerlo, evidencia de que ustedes eligieron a los correctos. Nos vamos a topar mucho a veces con esta situación. La vacante se apertura de manera externa.
ustedes entrevistan a 5 o 10 candidatos. 10 candidatos, ¿sí? Pero de momento llega uno recomendado y te dicen, ¿sabes qué? Este es el que vamos a contratar. Pero ¿y qué voy a hacer? Ve qué haces con los demás. Pero ve qué haces. A este se va a contratar. Nada más pásalo por la fase de la entrevista o por las diferentes fases, como para que haya una evidencia de que se hizo legal, pero a este se va a contratar. A veces tú estás viendo que la persona sugerida no da la talla. En ninguno de los aspectos está dando la talla, pero no puedes ir sobre las órdenes. Ahora, ojo, no puedes ir sobre las órdenes, pero nadie te quita el hecho de que puedas sugerir, mostrar el perfil, mostrar las debilidades principalmente de esta persona sobre las fortalezas de los demás. ¿Quién quita? Y a lo mejor igual y se cambia la postura de la persona que está imponiéndolo, ¿sí? O que está imponiendo a este candidato. Y a lo mejor si tienen que contratarlo, lo reubican en otras áreas o lo ponen en otras zonas que ya no sea la tuya, ¿sí? No se estresen, van a vivir eso y mucho más. Por eso lo que les digo, mientras ustedes generen evidencia real y evidencia exacta de su trabajo y evidencia exacta de la entrevista y la mejor decisión, no pasa nada. Ahora, una vez que terminamos lo que es el proceso de la entrevista, viene la forma de contratación. La entrevista es un punto clave para la contratación, ¿sí? Si nosotros tenemos un buen análisis, tenemos un cotejo de perfiles, téngalo por seguro que la contratación va a ser de la mejor persona, no del candidato idóneo porque no existe, pero sí de la mejor persona para ocupar esa vacante. Sería bueno que ustedes lean esta diapositiva para no repetirles tanto algunos puntos que ya mencionamos con anterioridad y saquen su propio juicio sobre ella. Chicos, importante. Lo que ven en rojo en esta diapositiva es a lo que nosotros nos enfrentamos tristemente o desesperadamente hacia el proceso de contratación. ¿Qué es el proceso de contratación? Llevar recurso humano nuevo, lo más cercano a los perfiles que espera la empresa para formar parte de la empresa. Esa es la contratación. Hay un alto costo en la contratación, ¿sí? Cuando se pagan sueldos fijos o cuando se tienen sueldos quincenales, semanales, mensuales, genera mucho costo, ¿sí? El empleado permanece durante tiempo en la empresa o no. Comprar una pieza. Mire, ¿esto qué significa? Para las empresas es muy caro el contratar. Sueldos, insumos, material con el que va a trabajar este nuevo empleado, contactos, relaciones, dar de altas, servicios de salud. Todo eso es caro. Si se equivocan, todo eso pierde la empresa. Y estamos hablando de que no es fácil de que la empresa esté perdiendo al momento de contratar todo esto. Por eso algunas de las empresas, si no casi todas, ¿qué han hecho en los últimos 20 años? ¿Qué movimiento han hecho? Prefieren someter a simuladores, a entrevistas o a etapas muy básicas al candidato y posteriormente ya viene todo lo que es la solicitud de documentación cuando ya están seguros de contratarlo. Y posteriormente al periodo de prueba y de inducción ya viene la liberación de los servicios de ley, ¿sí? Para no perder tanto y tampoco para, digamos, somos humanos, chicos, y en algún momento también nuestro juicio puede ser errado o tal vez nuestra decisión pudo haberse afectada en un momento dado. Para también salvaguardar y respaldar a nuestro recurso humano o a nuestro gestor de talentos, ¿sí? El recurso humano que se encuentra dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? O sea, también para salvaguardarnos y para que nuestro empleo y nuestro trabajo pueda no verse tan afectado. Espero, chicos, que con la información y con la explicación queden claros algunos puntos. Si no quedan, saben que pueden contactarme en cualquier momento. Claro, en cualquier momento en la mañana que sea óptimo de mis clases para no perjudicar a los demás compañeros maestros y posteriormente a las clases en cualquier momento, ¿sí? Nos vemos, chicos. Gracias y una disculpa de antemano por la información previa que no se logró desde los inicios así pioneros y pininos con la tecnología. Gracias, chicos.